es un tema que continuamente tenemos que repasarlo y siempre encontramos que hay cosas que corregir, que hay cosas que sacar y que hay cosas que aplicar. Y uno de los, por supuesto que lo hacemos siguiendo, tenemos un cuadernillo que hacemos en base a los de Puerta, Camino y Meta, el número 4, la familia cristiana. De todo lo que he leído, para mí es una de las mejores cosas para estudiar y leer. Así que este año estamos estudiando cada lección, los versículos, y bueno, estamos encontrando cosas muy interesantes. Tenemos muchos matrimonios nuevos que se convirtieron en los últimos años, pero como este es el cuadernillo número 4 y hacemos uno por año, entonces estuvieron primero estudiando los demás, el fundamento y todo eso, y ahora están llegando a este, y para muchos es nuevo, y hay testimonios de que la verdad transforma, y eso es lo que estamos esperando. Estamos también tratando de grabar a fuego que la vida cristiana tiene como base la fe. Algunos están buscando sentir algo y está muy bien, ojalá que Dios nos toque, que Dios nos bendiga, que Dios nos hable. Pero la Escritura nos dice que todo lo que está escrito y que somos salvos por medio de la fe. Y eso tiene que estar vigente en nosotros continuamente. Nosotros fuimos salvos, no abran el micrófono, pero si yo preguntara cómo llegaste a ser salvo, el resumen de todos sería que somos salvos porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, porque Jesús llevó nuestros pecados, porque el Padre nos amparó a nosotros, lo desamparó a Él, y somos salvos por la sangre de Cristo, porque Jesús murió y resucitó, y el Padre lo exaltó y lo puso como Señor de todas las cosas, y por eso somos salvos. La pregunta que nos tendríamos que hacer, o que yo les haría, es, ¿y ustedes lo vieron? ¿Ustedes estuvieron ahí cuando Jesús moría? ¿Vieron cómo caía la sangre? ¿Ustedes vieron la resurrección? ¿Vieron la piedra removida? Ninguno. Entonces, ¿por qué si decimos que somos salvos por todo eso? Porque lo creímos, porque lo dice la palabra. Y como lo dice la palabra, nosotros lo creemos. Tenemos un fundamento sólido, Jesucristo y el fundamento apostólico. Y nosotros creemos en esa palabra. Y por esa fe somos salvos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que cree en mí tiene vida eterna, y el que no cree ya está condenado. Ahora, las demás cosas, los demás versículos que hablan de diversas cosas, la palabra nos enseña sobre el dinero, sobre el matrimonio, sobre el rol del esposo y de la esposa. La palabra nos enseña qué hacer con el enemigo, con el que nos ultraja, nos trata mal. Bueno, ustedes vieron, hay 380 y pico de mandamientos que Jesús expresó. La mayoría están en el Sermón del Monte. Y después hay otros 300 y pico en las cartas apostólicas. Y tratan diversos temas. Es la mismísima palabra que nosotros creímos para ser salvos. Bueno, estoy hablando de mandamientos, quiero también agregar
hay no sé cuántas proclamas de la verdad, didaqués, lo que llamamos didaqué, están de los dos. Es la misma palabra que nos hizo salvo a nosotros. ¿Por qué nos hizo salvo? Porque la creímos. Creímos en esa palabra, nos arrepentimos, nos bautizamos y aquí estamos siguiendo a Jesús. Entonces estamos enfatizando de que el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá, dice el versículo. Y tenemos que entender que cuando leemos cualquier tema, tenemos que poner nuestra fe en ese tema. Cuando estamos con la familia, nosotros pedimos, miren, vamos a repetir, porque para algunos esta es la cuarta vez que estamos con este cuadernillo. Vamos a repetir, pero necesitamos renovar nuestra fe. Necesitamos decir, esto es palabra de Dios. Y necesitamos aplicarla, la fe, a nuestra vida. Cuando nos hablaron del sacrificio de Cristo para nuestra salvación, la tuvimos que aplicar para nosotros. Después, si fuimos salvos, empezamos a hablarles a otras personas y aplicarlas en la vida de otros, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Pero primero la tenemos que aplicar a nosotros. Y cualquier enseñanza que recibamos, necesitamos seguir este tratamiento de decir, por la fe, yo creo, porque está en la Escritura, y lo creo para mí, lo aplico a mi vida. Hay algunos que tienen un conflicto muy grande, por ejemplo, lo más común, con Romanos capítulo 6. ¿Cuál es el conflicto? Que hay varios querigmas ahí, varias proclamas de la verdad. Una de ellas, la principal, es que Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está declarando que cuando Jesús moría en la cruz, hace 2000 años o más, nuestra vieja naturaleza estaba siendo incluida en la cruz. Nos estaba matando, Dios estaba matando. El hombre de pecado, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, estaba siendo muerta con Cristo en la cruz. Y dice, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que, si ustedes siguen leyendo Romanos 6, no es mi tema hoy, es que éramos esclavos del pecado. Y Dios no mata al pecado. Dios mata al esclavo. Y se termina la relación entre amo y esclavo. Por más que cuando el esclavo murió, por más que el amo lo agarre a patada, con un cinto, con un látigo, se terminó la relación. Y eso es lo que dice Pablo que Jesús hizo con nosotros. Nos mató a nosotros. Les quiero decir que el pecado sigue vigente alrededor nuestro y por todos lados. Pero al morir nosotros al pecado, dice, y fuiste libertados del pecado y vinisteis a ser siervos, la misma palabra, doulos, esclavo de la justicia. Esa es la verdad de Dios y lo tenemos que creer. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Algunos se vuelven a pecar, se vuelven a equivocar, quieren producir cambios y no pueden, y entonces el razonamiento que viene acompañado del enemigo de nuestras almas, ¿cuál es? No, yo no estoy muerto con Cristo. No, yo no fui crucificado con él. No, mi viejo hombre no murió. ¿Y por qué? Y algunos te dicen, yo no siento que estoy muerto. Entonces quiero decirles que la vida cristiana no se basa ni en lo que sentimos, ni en las experiencias negativas o positivas que tenemos. Se basa en la fe. El justo vivirá por la fe.
tenemos que recordar esto, y lo estamos haciendo a menudo. ¿Por qué? Porque a veces nos desenfocamos un poquito y necesitamos volver a enfocarlo. Si no está la fe presente cuando leemos y enseñamos y escuchamos alguna enseñanza, estamos otra vez bajo la ley de Moisés, estamos otra vez como los judíos. Y la verdad es que sin fe ni se puede agradar a Dios, ni se puede hacer real la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos los dos elementos para que la vida de Cristo se forme en nosotros. Necesitamos, por un lado, la fe, y por otro lado, la verdad. Cuando se junta la fe y la verdad, se produce la vida de Cristo. Y ese proceso lo tenemos que, de alguna manera, tener en nuestra mente presente cuando leemos las Escrituras, cuando leemos algún libro de alguien que sea recomendable, cuando escuchamos un mensaje también de alguien que sea recomendable, que sepamos que está diciendo la verdad. En todo momento necesitamos. Cuando empiezan las dudas, cuando alguien por ahí nos dice, no, mirá, estás equivocado, esto es así, 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 tenemos que poner fe en que si está en la palabra, está para aplicar. Yo quiero compartir con ustedes una charla que compartí aquí con los hermanos de San Miguel, con todos los matrimonios, en base a lo que estamos estudiando. Escribí bastante porque les explico, no se puede predicar mucho tiempo por este medio. No sé ustedes, pero esta es la tercera vez que hoy yo tengo que predicar. Y realmente a mí me agota, yo no sabía por qué, y después descubrí leyendo artículos que hay una razón por la cual afecta nuestra cabeza el uso demasiado intensivo de esto. Entonces, yo dije, bueno, vamos a tener una charla, pero si me pongo a predicar se hace largo. Si puedo leer algunos puntos, si ustedes me dejan, va a ser más sencillo. El tema que yo quisiera tocar, que es la lección número 2 de Puerta de Camino y Meta, es una pregunta que hace ahí y es, ¿para qué existe la familia? Yo sé que aquí son matrimonios, la base de la familia, la mayoría debe tener hijos, los que no tienen hijos tienen que escuchar con atención porque es muy importante lo que vamos a hablar. La pregunta es, ¿para qué existe la familia? Y la respuesta a esta y a muchas preguntas la tenemos en lo que Dios nos mostró, Dios reveló en este movimiento de restauración por el año 73, 74, lo que Dios mostró que fue el propósito eterno de Dios. Primero hubo mucha revelación acerca del Espíritu Santo, de hablar en lengua, de los dones, de la adoración, de la alabanza. Después vino mucha revelación sobre el Evangelio, señorío de Cristo, el Evangelio del Reino. Pero unos años después, bueno, después vino también sobre el discipulado, qué enseñar, la iglesia en las casas, todo eso. Pero había un elemento que estaba faltando, y les cuento porque lo escuché de la boca de tanto Iván como Jorge, en ese momento Juan Carlos Ortiz, estaban orando y diciendo, hay algo que nos falta, que sea un catalizador que una toda esta revelación en una sola cosa. Y eso apareció en el año 73 en un libro que Orville trajo de Estados Unidos, que después se tradujo como el propósito supremo, se tradujo, existe ese libro,
nos bendijo muchísimo, y el autor de ese libro todavía vive con 94 años, y después acá lo llamamos el propósito eterno de Dios. Hay una conexión muy directa para entender para qué existe la familia, entre eso y el propósito eterno de Dios. Nosotros lo hemos resumido, lo que llamamos el propósito eterno, en una frase muy sencilla, que lo que Dios quiere es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ya sé que ustedes todos conocen y saben de lo que estoy hablando. Y eso revolucionó toda nuestra vida, nuestra fe y nuestra comprensión de las Escrituras. Porque al leer de nuevo la Escritura, entendiendo el propósito eterno de Dios, todo tomó sentido, aún la revelación que fuimos recibiendo. Yo digo fuimos porque no hablo de mí, sino que hablo del mover, este mover del Espíritu, que nosotros mal llamamos comunidad cristiana, y que yo creo que es un movimiento de restauración de la Iglesia. Y cambió toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra fe y aún de entender las Escrituras. Pero especialmente esa revelación cambió nuestra valoración de nosotros mismos y de los que nos rodean. Y Jorge Mitián lo explica con un ejemplo muy simple. Hay un médico, un monje, que era médico, filósofo, abogado y principalmente astrónomo del siglo XVI, que se llamó Nicolás Copérnico. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Este hombre revolucionó la humanidad. ¿Por qué? Porque él, estudiando los astros y estudiando las estrellas y los planetas, con lo que podía, descubrió que la Tierra no era el centro alrededor de la cual giraba el Sol. Así se creía en esa época. Miren cómo es esto, la combinación entre la Iglesia Católica y la ciencia. Como Jesús vino y es Dios, y vino a nacer a la tierra, y vivió acá entre nosotros, y antes de eso, en el principio Dios creó al hombre en este planeta, entonces la mentalidad, como una lógica, no como ciencia, era: la Tierra es el centro del universo, y el Sol gira alrededor de la Tierra. Como veían que a la mañana salía, a la tarde se ponía, al otro día aparecía, entonces todo el mundo se imaginaba que el Sol estaba girando alrededor de la Tierra. ¿Y qué dijo este Copérnico? Dijo que no, que la Tierra no era el centro, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol y daba una vuelta completa en un ciclo de un año. Lo que el almanaque se ajustó respecto a esta teoría. Además de dar una vuelta al Sol en un año, también giraba sobre sí mismo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, Daniel, te estamos escuchando perfecto. Acá se escucha como si estuvieran los micrófonos abiertos. Hay un micrófono que se abrió que ahí Sergio lo cierra. Sí, lo quiero cerrar y no puedo, es de Cristina. Dice Cristina, pero no me permite cerrarlo. Ah, porque ella lo debe haber abierto. Bueno, sí, te escuchamos bien, Dani. Bueno, algo similar ocurrió con nosotros. Cuando Dios reveló cuál era su propósito eterno, nos llevó de nuevo a la Biblia con este punto de vista, y entendimos que el Espíritu Santo no se preocupen por mí, porque estoy acostumbrado, pasa todo el tiempo. Hay un micrófono ahí que parece que fuera Cristina, dice.
Los crucis. Hay si no lo voy a retirar. Crucianelli los tiene abiertos. Ahí está apagado. Cristina. Hay uno que dice Diego y Romy, también lo tienen abierto. Ahí está Daniel. Okay. Gracias. No es por mí, es por ustedes que no van a escuchar mucho, pero yo no tengo problema. Entonces, cuando llegó esta revelación que reveló el Espíritu Santo, fue una revolución. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, sea por falta de luz, sea por intereses creados o por influencia del humanismo, el cristianismo a través de los siglos quitó a Dios del centro y puso en el centro al hombre en el lugar de Dios. Esto es un proceso que se fue dando a través de muchos siglos, pero que tomó muchísima fuerza en el siglo XVII con los puritanos, con todo el movimiento de Wesley, en el siglo XVIII con la Iglesia Evangélica, en el siglo XIX, y por supuesto llegó al siglo XX como el desvío más grande que hubo, porque sacó a Dios del centro y puso al hombre en el centro. Muchas veces ha sucedido que la filosofía, la mentalidad del mundo, fue entrando en la iglesia, no por maldad ni por nada, sino por influencia seguro de Satanás, y se fue aceptando, y al final terminó lo que yo pude conocer cuando era chico y joven, que la iglesia evangélica puso al hombre en el centro del cuadro, considerando que lo más importante era el hombre y su salvación. La idea predominante era que Dios envió a su Hijo al mundo con total consentimiento de Él, con total entrega, para salvar al hombre, para bendecirlo, para perdonar sus pecados, para darle vida eterna, para rescatarlo del infierno, para que sea feliz aquí y en la eternidad. Y todavía, por supuesto, se sigue predicando de esa manera y hay muchísimos que tienen ese concepto. Son muy pocos los cristianos que han entendido esta revelación con respecto a la cantidad que hay en el mundo del propósito eterno de Dios. Todo gira alrededor del hombre en este concepto teológico. Inclusive Dios gira alrededor del hombre, está al servicio del hombre. Y todo es para el bien del hombre. Y en este enfoque el hombre es el centro. Por ejemplo, una de las predicaciones más típicas que yo escuché durante mi infancia y mi juventud era Apocalipsis capítulo 3, la iglesia en la Odisea. Y Jesús le escribe una carta a la iglesia y le recrimina muchas cosas que están mal, y termina diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él. Más o menos termina así con esas palabras, y los predicadores enseñaban o comunicaban esta imagen: Jesús está a la puerta de tu corazón, la manija está del lado de adentro, es una puerta que no tiene manija de afuera. Jesús no va a forzar la puerta. Algunos agregaban algunas cosas delirantes, como por ejemplo, afuera está nevando, hace mucho frío, es de noche y Jesús te está llamando. Bueno, ¿cómo es la historia? La historia es que Jesús es mi sirviente y yo decido, como el centro, como el principal de la escena, si voy a abrir o no voy a abrir la puerta.
Y bueno, lo que nosotros entendimos es que con esta forma de pensar, la redención del hombre era el verdadero propósito de la encarnación de Jesús, para que el hombre tuviese todo esto, que Él vino para bendecirnos y salvarnos para nuestro beneficio. Quiero decir que todo eso está incluido, pero no es el fin por el cual Jesús vino a morir en la cruz. Lo quiero explicar ahora. Debido a esta mentalidad, que el hombre es el centro de todo, que se llama hombre céntrico, hay una palabra que se usa en teología que es antropocéntrico. Por siglos la Iglesia enseñó y creyó que la meta final de la obra de Cristo era la redención, cuando en realidad la redención del hombre pecador por medio de Cristo no es el fin en sí mismo, sino es un medio que Dios proveyó para que por medio de esa redención el hombre pueda corregir, o Dios pueda corregir, el desvío producido por la caída del primer hombre en pecado. Ustedes van a poder leer esto mucho más extenso en Puerta, Camino y Meta, el cuadernillo número 1, la última lección es el propósito eterno de Dios. Lo que la Biblia enseña, y lo que entendimos, es que el fin último de Dios no es ser redentor, sino ser Padre. La redención fue necesaria cuando entró el pecado, porque el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que tenía que multiplicarse y que Dios quería tener muchos hijos semejantes a Jesús, se corrompió, no fue más lo que tenía que ser, y se multiplicó un hombre pecador. Entonces Jesús fue el que vino como un medio que Dios estableció para darnos esa vida nueva y poder levantarnos a el mismo nivel que estábamos cuando Dios tenía como propósito eterno ser padre de muchos hijos. La Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. El hombre fue creado por Dios y para Dios. No es que Dios fue creado para el hombre, para la gloria de Dios. Eso fue lo que entendimos. Dios es el centro y el fin de todas las cosas. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Dios no existe para bendecir al hombre, sino que el hombre existe para la gloria de Dios, para cumplir su propósito eterno, lo que está en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Vos no te comprás un auto para estar al servicio de ese auto mañana, tarde y noche. Te lo compraste porque querés ir al trabajo, porque querés salir a pasear, porque querés que el auto usarlo para diferentes cosas. Bueno, el hombre no fue creado para que Dios gire alrededor de él. El hombre fue creado para su gloria. Fue creado para que se cumpla lo que nosotros llamamos el propósito eterno de Dios. Dios no le dio al hombre la capacidad de reproducirse para que el hombre y la mujer tuvieran hijos, para que fueran un matrimonio y tuvieran hijos y los hijos fueran para ellos. Dios le dio la capacidad de procrear, nos dio a la raza humana, para que tuviesen hijos para Él, porque Él tiene un plan de tener muchos hijos semejantes a Jesús. Y lo que Él quería era eso, y por eso cuando crea a Adán, todavía no estaba creada Eva, le dice que tiene que reproducirse y multiplicarse. Los hijos no eran para Adán, no era Adán el que quería tener hijos, sino que era Dios para llevar adelante sus planes. Miren, Adán no sabía lo que significaba tener hijos. Él no tenía ese propósito. El plan
de crear la familia y de que en esa familia nacieran muchos hijos o hijos y hubiese padres, es porque Él quería a través de la familia llevar adelante su propósito eterno. Hay un versículo en Malaquías, capítulo 1, versículo 15, que nos aclara un poquito este punto. Malaquías pregunta, ¿no hizo Él uno? Está hablando de que el hombre y la mujer fueron los dos hechos una sola carne. ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Está llevándonos a un razonamiento. Dios no tiene muchísimos espíritus para poner un espíritu en cada uno. ¿Por qué hizo uno del matrimonio? Y la respuesta es, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios creó al matrimonio, al hombre y a la mujer los hizo una sola carne, para que se puedan reproducir, porque Dios buscaba una descendencia para Él. Ese era el propósito que Dios tenía. Tengo un apunte aquí del año 80 y pico, y les quiero leer porque me pareció muy interesante un pequeño párrafo. Dice, Dios no se propuso construir una fábrica de hombres y mujeres. Él podría haber creado millones de Adanes y Evas al mismo tiempo. Él podría haber hecho kilómetros de muñequitos de barro y después soplar. Pero quiso que la bendición surgiera de un hombre y una mujer unidos en un pacto fundacional dado por Dios. El principio divino reside en el hecho de que ambos son hechos una sola carne en el matrimonio. ¿Para qué? Para que Dios tenga esa descendencia que Él busca. Cuando entendimos esto, esta revelación tan impactante, en su momento fue impactante, nos dimos cuenta del por qué la revelación del señorío de Cristo y del Evangelio del Reino, donde ponía a Jesús en el lugar exacto donde Dios tenía programado que esté. Él es el Kyrios, Él es el dueño, Él es el que manda, Él es el amo absoluto. El señorío de Cristo nos reveló, y el Evangelio del Reino, que es Dios quien gobierna sobre nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice que todo es de Él, por Él y para Él. En Romanos capítulo 11 lo dice de esta manera: todo es de Él, por Él y para Él. Nosotros no somos el Señor. Y cuando dice que todo es de Él, por Él y para Él, aquí voy a lo que dije al principio sobre creer lo que dice la Escritura. Todo, ¿cuánto es? Todo. Todo es todo. Y ahí comenzamos a entender, no nos casamos para nosotros. Lo hacemos para Él, para su propósito eterno. No solamente eso, no estudiamos para nosotros, no construimos una casa para nosotros, no compramos un auto para que sea mi auto, no tenemos una empresa, no tenemos hijos, no criamos hijos para nosotros. Y esto cambió por completo la visión de la vida, porque todo lo que hacemos, casarnos, tener hijos, trabajar, estudiar, ganar dinero, etc., es por Dios y para Dios. Si nos casamos, es para Dios. Si tenemos hijos para Dios. Esa es la mentalidad que Dios nos transformó cuando entendimos el señorío y el Evangelio del Reino y el propósito eterno.
Si estudiamos, es para Dios. Dios nos da la capacidad para poder estudiar. Si trabajamos, es para Él. Todo, absolutamente todo, es de Él, por Él y para Él. Nos da mucha tristeza encontrar entre nosotros y en otros lugares matrimonios que viven para sí. Son parte de nuestra comunidad, pero viven para sí. Nunca terminan de arreglar mejor la casa. Nunca terminan de comprar mejores muebles. Nunca terminan de cambiar otra vez el coche. Nunca terminan de la última computadora, el último celular, y nunca terminan de que quieren estar juntos, que quieren salir. Tenemos algunos casos que pasan unos cuantos años y tampoco quieren tener hijos. Fíjense ustedes, el matrimonio está respondiendo al propósito eterno de Dios, que quiere tener muchos hijos. Y hay una mentalidad de comodidad, de materialismo, que está llevando a nuestro mundo y está metiéndose en la iglesia, de que queremos disfrutar uno del otro, que el año sabático, que el segundo año sabático, que el tercer año sabático, y el matrimonio vive para sí, y no es un matrimonio que esté cumpliendo con esa unión, con el propósito eterno de Dios. La comprensión de que todo es para Él y por Él, hizo que la familia y su desarrollo, y los roles de cada uno, esposo, esposa, padres, hijos, cobraran sentido. Nuestro compromiso es para Dios, para servirle y para ser usados en su propósito. Y acá les quiero decir, tanto las mujeres como los varones, pero permítanme, les voy a hablar a las hermanas. Hermanas, ustedes no son esclavas del trabajo de la casa. No son. Si ustedes lavan la ropa de sus hijos, de su esposo, es para Dios. Esa mentalidad también cambió. Si hacen las compras para después cocinar, es para Dios. No es una maldición ser ama de casa, es una bendición. Todo cobra sentido porque todo es de Él, por Él y para Él. Si estamos criando a nuestros hijos, y nosotros tuvimos 4, sabemos el trabajo que es para Dios. Si nos estamos esforzando en tantas tareas en el hogar, nadie tiene que verse como una mujer frustrada, que al final no terminé mis estudios, que al final no me realicé. Te estás súper realizada, porque si conociste a Cristo, tenés que saber que el propósito de la familia, ¿para qué existe la familia? Es para que el propósito eterno de Dios se lleve adelante, y con tu trabajo, con tu esfuerzo, se santifica por completo la comida que estás haciendo, la ropa que estás lavando, lo que estás planchando, el piso que estás trapeando. Se santifica tu hogar, se santifica cada acción, porque entendemos que la familia responde al propósito eterno de Dios. Los hombres, si tienen que salir con mucho esfuerzo a trabajar, con problemas, con dificultad, porque por más que trabajemos en una oficina, en el banco, donde ustedes quieran, lo que Dios estableció de que iba a ser con el sudor de nuestra frente, de que iba a crecer espinos y todo lo demás, está presente. Nada es fácil, nada es rápido, nada es tan barato como creemos. Tenemos problemas, se presentan dificultades, situaciones. Se lo dice a alguien que estuvo 24 años en la misma empresa, muchas veces, no una, muchas veces tuve que encerrarme en el baño a llorar por injusticia, por impotencia, por tantas cosas. Y dice, ¿pero por qué? Porque Dios estableció que el pan de cada día
lo tenemos que ganar con el sudor de la frente. Pero cuando vas a trabajar, cuando te levantás a la mañana, no es una desgracia. Estás aportando al propósito eterno de Dios. Estás trayendo la comida para tus hijos, para tu esposa. Estás, no solamente eso, hacemos 1000 cosas más. Cada uno tiene su rol en el hogar. A veces puede ser que haya que sacrificar alguna cosa por algún motivo en especial. Estoy hablando de lo que llamamos una familia tipo. Trabajar, ganar dinero, arreglar y mantener la casa, jugar con los chicos, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo entendiendo de que no es una desgracia, sino que es una gloria, porque Dios estableció nuestra familia para que su propósito eterno se cumpla y todo es para Él. Todo servicio en la familia con esta visión es consagrado a Dios. Miren, hay un versículo en Zacarías que habla de lo que va a pasar con el futuro de Israel y que nos incluye a nosotros. Y dice así, en una frase, dice, aún en las ollas, en todas las ollas de Jerusalén y de Judá, está hablando de las ollas donde se cocina en cada hogar, se escribirá santidad a Jehová, porque Dios santifica cada hogar que está creado por Él, cada matrimonio con sus hijos, para que el propósito eterno se lleve adelante. Santidad significa que es apartado para Dios. Y el propósito eterno de Dios nos reveló para qué existe la familia. Nos ayudó a entender que todo apuntaba a que Dios sea el centro. Ahí cobró sentido un versículo que conocíamos, pero que pasábamos muy rápido de largo, porque no teníamos los anteojos de esta revelación. Ustedes vieron cuando uno se pone, yo digo así, una forma de gráfica, se pone los anteojos de buscar la gratitud a Dios. Empieza a leer y empieza a encontrar por todos lados que está esa frase. Se ponen los anteojos de buscar el propósito eterno. Lo encuentra en Génesis, lo encuentra en Éxodo, lo encuentra en todos lados. Dice, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento, si no estaba revelado? Pero ustedes ven cómo Dios actúa porque entendemos ahora lo que es el propósito eterno. Y cobró sentido Romanos 14, 7 y 8, que el apóstol Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la médula del Evangelio del Reino y del propósito eterno de Dios. Termino diciendo esto. Es una bendición todo lo que podamos aprender sobre el matrimonio, sobre el trato entre los esposos, la unión que Dios hizo, que nos hizo en una sola carne. Hay cientos de libros, discursos y mensajes y charlas. Yo sé que ya lo dije esto entre ustedes, lo vuelvo a decir, pero quiero decirles que hay solamente en todo el Nuevo Testamento 3 versículos para el esposo, que tipifica el rol del esposo, y 3 versículos para la esposa. No hay más que eso. Se puede ampliar, se puede ilustrar, se puede buscar en el Antiguo Testamento ejemplos, se puede hablar de la parte negativa, se puede hacer muchas cosas. Pero ¿por qué insisto en esto? Porque nosotros tenemos que por la fe creer que esa palabra de Dios es para mí, para aplicarla.
El esposo tiene que creer, esta palabra de Dios es para mí, porque este hogar que sirve, este hogar que es útil para el propósito eterno de Dios, tiene que tener esta armonía que propone estos 3 versículos para el varón y para la mujer. Y lo tenemos que entender, lo tenemos que conocer, los tenemos que aplicar, nos tenemos que ayudar unos a otros para poder ponerlo por obra. Se los digo para los que están escribiendo, no sé si están grabando. Para el esposo, el primer versículo es Efesios 5:25. Amar como Cristo. El segundo versículo es Colosenses 3:19. No ser ásperos. Y el tercer versículo que tenemos que tomar en cuenta, 1 Pedro 3:7. Tratar a la esposa con dignidad. Ahí están, ustedes lean los versículos, yo pongo un título nada más, pero ustedes lean porque está mucho más amplio de lo que yo estoy diciendo. Y hay 3 versículos para la esposa. Efesios 5:22 es el primero, no el primero, es el primero que tengo yo acá, leo 3. Efesios 5:22, sumisión, estar sujetas a sus maridos. Efesios 5:33 es el segundo versículo y habla de respeto, de respetar al marido. Y el tercer versículo está también en 1 Pedro 3:4 y habla a las esposas de un espíritu manso y tranquilo. Bueno, léanlo, ustedes van a saber en qué contexto está. Cambia la vestimenta, los perfumes y el maquillaje por un adorno interno que es un espíritu afable y apacible. Sería un espíritu manso y tranquilo. Con estas 3 cosas practicadas, tenemos el matrimonio cristiano que responde al propósito eterno de Dios y tenemos el cielo en la tierra. No importa si hay mucha plata o poca, no importa si la casa es grande o chica, no importa nada, lo que importa es que todo es de Él, por Él y para Él. Y decimos a Él, sea la gloria. Amén. Era todo lo que quería decir. Aleluya. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos hoy a Elsa el tiempo. Bueno, ¿qué decirles? Ya están con 3 conferencias, ya no hay más. 3 conferencias. Gracias. ¿Le gustaría más tiempo? Bueno. ¿Ahora? Me dice mi esposa que llegaron noticias de Pascual. Sí. Que está mejor, pero no sé por qué le pusieron sonda. No, ahí le pregunté a Ángela, le pusieron una sonda, pero lo vio mejor. Dice que están tratando de controlarle la arritmia. Sí. Pero está más tranquilo. Sí. Okay. También nos explicó Ángela que estaba reteniendo un poco de líquido, por eso es que le pusieron sonda, y que ahora a la tarde empezó a funcionar mucho mejor y están contentos porque le hizo efecto la medicación. Así que se ve que va por buen camino, como que le encontró la vuelta el problemita. ¿Por qué decís que le pusieron sonda? Y parece que estaba reteniendo un poco de líquido. Estaba haciendo retención y... No te había entendido eso. Bueno, para nosotros ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. La bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Bueno. Y firmes y adelante, hueste de la fe, como dice
el himno que yo cantaba de chico. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Bueno, Dani, ¿nos dejás orar por vos antes que te vayas? Por favor. Oramos por Jorge Toré, ¿podés orar por Dani y por Elsa? Sí, puedo orar. Papá, quiero darte gracias en esta hora, Señor. Quiero presentar delante de tu presencia la vida de Daniel Divano, de su esposa Elsa, Señor, y cada uno de sus hijos, Señor, su nuera, su yerno. Padre, queremos que tú tomes dominio sobre sus vidas, papá. Queremos darte gracias por la inmensa misericordia que tú tienes para con nosotros y aún para con ellos. Gracias. Seas tú, Señor, seas tú, obrando en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que ellos puedan hacer tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú tienes cada día, Señor. Gracias. Te damos gracias, papá. Gracias por la vida de este varón, Señor, de esta esposa y de esta familia, Señor. Cuánto bien nos han hecho, Señor, en el tiempo, Señor, siendo representantes tuyos, Señor, trayendo tu palabra hacia nosotros a través de ellos, Señor. Muchas gracias, papá. Queremos bendecirles, Señor. Queremos agradecerte por sus vidas, Señor. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú no dejes de obrar, Señor, en cada uno de ellos. Padre, conforme a tu voluntad, Señor, los presentamos delante de ti para que tú tengas misericordia, tú tengas revelación, entendimiento a través de tu Espíritu, Señor, para que ellos puedan discernir, Señor, cada cosa conforme a tu voluntad, Señor. Muchas gracias, papá. Gracias. Gracias por la vida de Daniel, por la vida de Elsa y por la vida de cada uno de sus hijos y de sus familias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias. Un Daniel, beso para todos. un abrazo grande de todos nosotros para ustedes, Daniel, y para la iglesia, para Diego allá en San Miguel. Gracias. Me lo voy a dar, ¿eh? Gracias. Bueno, abramos el micrófono, por favor, y nos saludamos con la manito. Estoy en la página 2. Estoy en la página 2 porque no vi a todos. ¿Puedo ver la manito? Chao, gracias. Chao, Dani. Gracias. Chao, Dani. Chao. Hola, Titi.